y vamos a hablar con el doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. Lo saludamos. ¿Qué tal, doctor Francisco Olivera? Muchas gracias por atendernos. Con mucho gusto, Francisco. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Qué hace un abogado constitucionalista como usted un sábado a la mañana? ¿Qué estaba haciendo, si se puede saber, doctor? Bueno, sí, puedo contar. En realidad no estoy en Buenos Aires, estoy en Mar del Plata. Para mí Mar del Plata de vacaciones. Es una ciudad, porque acá vive mi hija, mi yerno y 2 de mis nietos. Llueve muchísimo, pero no impidió que hasta hace un momentito salí a desayunar con mi nieto, que tiene 10 años. Espectacular. Sobre el mar, en un lugar muy lindo, no voy a hacer la visa. Le tenemos un poco de envidia. Fue muy agradable. A mí me encanta acá, aunque llueva. Totalmente, a todo. Doctor, ¿tiene un canal de YouTube, me dijeron? ¿Es así o no? Sí, exactamente. Mire, esto fue por la pandemia. Ajá. Es decir, fue instancias de mi hijo, que es músico, y él sabe mucho del armado, de este tipo de cosas. Hacía tiempo que me provocaba. Y bueno, accedí a fines de abril del año pasado. Lo que hacemos es grabamos cantidad de videos sobre temas del Estado de Derecho. ¿Y que muchos son de la teoría, ¿no? Exposiciones, exposiciones suyas? Exposiciones mías, ese es uno de los capítulos. Otro capítulo son entrevistas como las que tenemos nosotros. Ajá. Me encantaría que después me la manden, así la podemos subir. Sí, cómo no, encantado, sí. Mi hijo. Yo me encargo. Otro capítulo es mi hijo, que anduvo pescando clases que están en la nube y las bajó, lecciones, conferencias, etcétera. Y ahora hemos inaugurado un cuarto capítulo, que es lectura de textos. Ah, muy bien. El primero, que va a salir la semana que viene, es un pedacito, un fragmento del Hombre Mediocre de José Ingenieros, que yo admiro muchísimo. Espectacular. Doctor, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se lo puede buscar? Se accede muy fácilmente en cualquier buscador, Daniel Alberto Sapsay en YouTube. Ajá. Y entran, se pueden suscribir, es gratis, pero aún sin suscribirse pueden acceder a los videos. Si se suscriben, van a recibir lo que en YouTube llaman la campanita. Así cada vez que hay un nuevo video van a recibir la noticia. Y hoy son casi 37.000 suscriptores, lo cual me llena de emoción y de agradecimiento, porque jamás pensamos que en tan poco tiempo vamos a sumar semejante cantidad de personas que se interesan por estas cosas. Bueno, extraordinario. Esas oportunidades que vinieron con la pandemia, ¿no? Lo hablábamos Sin recién duda. con Juan Carlos de Pablo. Sí. Doctor, yo venía pensando en estos días que es difícil que en la Argentina un político vaya preso, ¿no? Como regla general. Y sí, me quedé pensando en este cambio o este recurso que conocimos esta semana, del que nos enteramos esta semana, en el Código Procesal Penal, que consiste en poder revisar la sentencia. No sé si usted está al tanto de lo que pasó. Sí. A ver, si nos puede explicar un poco esto. Lo he comentado mucho. ¿Qué es eso? Mire, tiene muchísimos problemas. Yo voy a hablar exclusivamente de los temas de orden constitucional, que son gravísimos y terminantes y que invalidan. El primero, el modo como se hizo. Pero ¿podemos explicar en qué consiste exactamente? Porque es técnico, ¿no? ¿Cómo no? Mire, lo voy a resumir, pues se puede resumir muy fácilmente. En realidad lo que se quiere es lograr que las sentencias de la Corte Suprema puedan ser revisadas, aun cuando están firmes, es decir, cuando han pasado una autoridad juzgada, de cosa juzgada, pero, cosa que no es nueva, la novedad es que van a ser revisadas por jueces de la Cámara de Casación Penal, que van a ser sorteados en cada ocasión. Es decir, destruyen el carácter supremo de la Corte Suprema, valga la redundancia, lo cual es una locura. ¿Y esto esto estaba en el código aprobado ya por ley, o no? Claro, no, ellos deciden poner en vigencia una parte del proyecto de Código Procesal Penal, que es el que refiere, son 6 artículos, es que el que refiere fundamentalmente a esto. Yo trato de hacerlo lo más simple posible, porque es la clave, es lo que buscan, porque es la impunidad que buscan. Lo demás es todo jarasca, pero esto es la clave, es decir, es un disfraz para hacer lo mismo que se quería hacer con el Tribunal Intermedio. ¿Usted se acuerda? Hace muy poquito. Sí. La argucia que habían encontrado era la creación de un Tribunal Intermedio, que venía además recomendado por una parte importante de ese Consejo Asesor, como se llama la Comisión Beraldi, y que, bueno, no pasaba ni por las tapas, porque no tenían los votos en diputados. Acá es simplemente una comisión del Senado que decide, usurpando las facultades del cuerpo,
decide entonces sí poner en vigencia ese pedacito. Pero tiene una grave inconstitucionalidad, además del modo, la forma, porque es nulo, porque lo está haciendo un pedacito del Congreso. Pero el fondo es terrible, porque la Constitución es clara cuando establece la conformación del Poder Judicial de la Nación o federal. Dice que está compuesto por una Corte Suprema y demás tribunales inferiores, pongo el acento en Suprema y tribunales inferiores, que estableciera el Congreso de la Nación. Entonces, si es Suprema, ningún inferior puede dejar sin efecto lo que decide el Supremo. Buen punto. No hay que ser muy jurista para eso. Claro, yo le quería, Sapsay, preguntar sobre esto. Soy Pablo Fernández Blanco. ¿Qué tal? ¿Qué dice Muy Pablo? muy bien, gracias. ¿Hay algún otro lugar del mundo donde la Corte Suprema no sea la Corte Suprema? Bueno, usted sabe que hay dos grandes sistemas de control de constitucionalidad. Uno es el que nosotros utilizamos, que es el modelo estadounidense, es decir, lo que se llama el control de constitucionalidad difuso, en donde todo juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma dentro de un caso, y que él termina con todas las instancias hasta que llega a la Corte Suprema, y los efectos son para ese caso. Entonces, acá se ve bien claro que es piramidal, va de arriba para abajo. Claro. En cambio, en el sistema europeo, que el primer caso fue la Constitución austríaca de 1920, que el gran ideólogo fue Karl Kelsen, tal vez el jurista más destacado del siglo XX, en cambio es un control concentrado, porque hay un único control, un único tribunal que hace el control de constitucionalidad, el llamado, según el país, casi todos los países parlamentarios europeos tienen ese sistema, ya sea Tribunal Constitucional o Consejo Constitucional o Tribunal de Garantías Constitucionales, pero es lo mismo. Ellos lo declaran en abstracto, es decir, cuando ven una norma que es inconstitucional, la absorben de oficio y la declaran inconstitucional, lo cual tiene efecto derogatorio. Pero, de todas maneras, es el Tribunal Supremo. Esto no lo puede hacer ningún otro. Así que ya sea en un sistema o en el otro, pero quería mostrar diferencias porque hubo ahí algún genio, no sé si fue el mismo Fernández, que se pone a hablar de derecho y sabe muy poco de derecho. Y ¿El presidente no sabe de derecho? En cambio, esto es así cuando habló del Tribunal Intermedio y no es para nada así. ¿Usted dice que el presidente no sabe de derecho? Mire, el presidente tiene el gran problema de que dice que es profesor de la UBA, pero en realidad es un docente de la UBA porque no ha concursado. Desde hace más de 20 años se lo designan a dedo como profesor interino. Pero entonces, ¿por qué no concursó? Porque evidentemente se ve uno para seguir concursando. Yo soy profesor titular por concurso. Uno tiene que estudiar mucho y tiene que enfrentarse a un jurado y tiene que ser objeto de un examen muy pormenorizado de antecedentes, una oposición. No es fácil. Se ve que él no se animó, porque concursó una sola vez en el 85, los concursos en las universidades públicas se vencen a los 7 años cuando se llama concurso. No se presentó, pero hubo siempre un dedo mágico que lo designó profesor interino, lo cual es una irregularidad. Se nombra profesor interino cuando no hay profesores regulares que han ganado concursos. Ajá, y en este caso hay, dice usted. Pero si pasaron, desde el 85 al 92, pasaron más de 22, como 30 años que no se presentó a los concursos. Doctor, lo saco un segundo del mundo de la justicia. Esto porque es importante que se sepa, porque sí, para claro. mí me importa mucho, porque yo soy profesor de UBA, estudié en UBA, o sea, mi vida está ligada a la UBA, es una gran universidad y él la desprestigia, porque se hace pasar por profesor cuando no lo es, habla con la autoridad que implica ser profesor de UBA cuando no lo es. Entonces, es por un problema de preservación y de preservar mi casa de estudios. Doctor, lo saco del tema de la justicia ya como intelectual. Si usted hace un repaso de la historia argentina, el mundo ha evolucionado en general y la Argentina parece que retrocediera, ¿no? Si usted tuviera que elegir cuál es nuestro problema. Pablo Gerchunov decía, ¿será el agua? ¿No? Ironizaba. ¿Cuál es nuestro principal problema? ¿Por qué no avanzamos? Mire, para mí el gran problema es institucional, es decir, el incumplimiento de las reglas. Nunca fuimos muy ortodoxos, porque ya venía la gran tradición de la colonia hispana, que era una monarquía absoluta, de donde tomamos el caudillismo, el universalismo, la fuerza. Pero a partir de 1930 eso se institucionalizó, es decir, la posibilidad durante 53 años, una suerte de péndulo. Pasábamos, como yo digo, inclusive en algunos de mis libros, de las botas a los votos, como si fuera algo de me cambio de vestido.
Esto llevó a que las normas no se cumplan, porque si no se cumplen las fundamentales, que es la Constitución, que regula cómo se traspasa el poder, ¿qué podemos esperar del resto? Entonces, la ausencia de reglas, la violación de las mismas, y lo que deviene para mí como un sucedáneo, que es la cultura de la corrupción y de la impunidad, porque lo grave es más que la corrupción y la impunidad. Cuando se mezcla, se hace la dupla, no tenemos salida. Porque no hay sanción. En realidad se premia entonces al que es corrupto. O sea, y una cosa va con la otra, ¿no? Si no hay sanción... Totalmente. Uh-huh. Y además es el ejemplo para la sociedad. O sea, usted no dice que el argentino tiene un espíritu más corrupto que otros, sino que hay un sistema que no lo sanciona, digamos. Claro, pero el problema es que el argentino premia de algún modo ese sistema, porque lo vota. 48% votó sabiendo perfectamente a quién votaba. No es que no se sabía de la corrupción kirchnerista, se sabía perfectamente. Pero para una parte importante de la población, le digo porque yo muchas veces hablo, lo que uno dice es para Suiza o Francia, me lo dijeron 100.000 veces. Acá es distinto, acá hay que gobernar, y tiene que gobernar el que tiene atributos. Pues, tener atributos quiere decirse corrupto, pasar por encima de las normas. Lamentablemente esa es la cultura, no de la mayoría, pero de una porción importantísima de la sociedad, sí. Si no, no se explicaría por qué votan esto. Sapsay, hay algunos sondeos de opinión que muestran que al argentino le importa la corrupción cuando el problema económico está resuelto, entre comillas. Es muy cierto. Pero cuando el problema económico está irresuelto, como ocurrió en el gobierno de Mauricio Macri, bueno, hacemos la vista gorda con la corrupción. ¿No puede ocurrir también que, es decir, como que tenemos un paladar un poco más negro para la corrupción en algunos momentos y en otros no tanto? Sin ninguna duda, es la cosa, digamos, mercurial, cambiante, como lo es en gran parte de la justicia, que premia o castiga según los momentos políticos, ¿no? La que es otra desgracia, porque entonces ya no es más creíble la justicia. Ahora hay algunas buenas noticias. Yo quiero decir, una de la provincia de Mendoza esta semana que me pareció extraordinaria, es decir, la aplicación de la ley de extinción de dominio que en esa provincia existe, y le saco el sombrero, al ex intendente de Guaymallén, que tenía una gran cantidad de inmuebles como un payá, no pudo justificar la propiedad de los mismos, se fueron incautados, se le extinguió el dominio, y eso va a pasar al erario público. Ojalá eso existiera en todo el país. Lo que pasa es que el peronismo no quiso nunca que se sancionara, usted se acordará, la ley de extinción de dominio, siempre apeló a la defensa de las garantías constitucionales de los corruptos. Pero es una gran ley, es decir, si se combinara ficha limpia, boleta única y extinción de dominio, tendríamos otro país. Mire que Mendoza tienen ficha limpia también. Mire qué plan de gobierno, ¿no? Ese es el verdadero gran plan de gobierno para mí. ¿Sabe que me quedé pensando lo que decía del cumplimiento de las normas? Hace muchos años me llevaron a una recorrida por la Reserva Federal en Nueva York y muestran un video, ¿no? Un video instructivo y explican, ¿no? Que las reservas, por ejemplo, hay lingotes de oro, hay dólar billete, ¿no? Es un sistema de bancos, ¿no? La reserva. Y hay bonos del Tesoro nominados en dólares respaldados por la Reserva, es decir, se muerde la cola el sistema, ¿no? Y termina el video diciendo, pero el verdadero respaldo de la moneda norteamericana es la fe en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y eso son instituciones. ¿Sabe cuál es la institución del gobierno de los Estados Unidos más respetada e indiscutida? La Corte Suprema. Mire. Que se ha renovado naturalmente desde 1787, que es la fecha en que se sancionó su Constitución, y se creó la primera Corte Suprema. Siempre fue naturalmente. Nunca se aumentó el número de miembros, nunca se hicieron juicios políticos sin suficiente prueba, de hecho casi no hubo ninguno. Siempre se designó a los mejores, pueden tener ciertas matices más hacia la izquierda, más hacia la derecha, más liberal, que liberal hay que decir progre, o más conservadores, pero sin embargo fíjese que Trump fue el presidente que designó en un solo periodo más cantidad de ministros de la Corte Suprema, 3, todos ultraconservadores. Sin embargo, cuando se trató de pararle el abuso de poder, totalmente, no le dieron la razón, tiene razón, no le dieron la razón.
De ninguna manera, fueron terminantes en contra. Y se suponía que traicionado. Claro, y se suponía que Cábano, que había tenido también, había sido discutido su ingreso, y el otro, que no me acuerdo cómo se llama. No, y la última que entró claro, de una manera casi irregular, porque la designó 3 días antes de las elecciones, que es hiperconservadora. Sin embargo, votó en contra. En contra, pero de una manera terminante. Son 3 o 4 fallos que cuando declararon claramente la absoluta legalidad de la elección de Biden. Estamos hablando con el doctor... Las elecciones, sobre todo la de Pensilvania, que tanto los abogados, Giuliani, declararon que no había ninguna base para considerar que la elección no había sido limpia. Y eso es lo que él designó. Digo porque son otras culturas, ¿no? Sí, por eso yo me preguntaba si sería el agua. Estamos hablando con el doctor Sabzai. Pablo le quiere hacer otra pregunta. Yo le quiero hacer una pregunta un poco provocadora, Sabzai. Qué bueno, es muy divertido eso. Bueno, esperemos que nos sigamos divirtiendo. ¿No tiene un poco de razón Cristina Kirchner cuando dice que hay que reformar la justicia, o cuando se muestra enojada con la justicia, si tenemos en cuenta que la justicia parece tener una vara para juzgar al oficialismo y otra vara para juzgar al mismo oficialismo cuando dejó el poder? Mire, es probable que tenga razón, pero no tiene autoridad moral para decirlo, porque ella tiene mucho que ver con eso. Ella solamente se molesta cuando la justicia no le es adicta. Y además trabaja permanentemente para la impunidad y critica a los jueces, que son precisamente más independientes, y trata de pasar por encima de las normas con sus abogados a través de argucias que son vergonzosas, que afortunadamente la Corte en eso no le ha dado la razón, como por ejemplo meterse en procesos en curso para pararlos, que es absolutamente contrario a la Constitución y a las reglas de juego de la competencia excepcional y extraordinaria de la Corte Suprema. Así que a ella no le permito que diga eso, porque ella tiene mucho que ver, y además con la reforma del Consejo de la Magistratura es como más se desquició lamentablemente la justicia, porque es un Consejo de la Magistratura totalmente cejado. Doctor, y hecho a propósito. Lamentablemente la Corte Suprema tiene dormido una queja, un extraordinario, de la Cámara de Contencioso Administrativa por unanimidad, que declara inconstitucional esa norma. Doctor, la tiene dormida desde hace 5 años. Ese es un grave error de la Corte Suprema, manejar los tiempos a gusto y piacere. Doctor, siempre es un gusto hablar con usted. Voy a volver a recomendar su canal de YouTube. Lo estoy buscando en este momento y nos vamos a suscribir, ¿no, Pablo? Claro que sí, claro que sí. Un honor. Y les pido por favor a la producción que me manden este audio. Claro que sí. Porque desde ya lo vamos a subir, porque además ha sido una entrevista larga, y la verdad con entrevistas que es un gusto ser entrevistado así. Ahí nuestro productor Hernán Harry seguramente se va a contactar con usted. Gracias, doctor, un abrazo. Un gran abrazo para los dos, ya lo leí esta mañana, lo escucho siempre en La Nación y lo felicito. Bueno, muchas gracias, un abrazo. Buenos días, adiós. Daniel Sabzai, abogado constitucionalista.